En este episodio conversé con Max, fundador de TAT E-Commerce, una agencia especializada en ayudar a mayoristas a poder realizar pauta publicitaria en Google Ads y en Meta Ads. Exploramos desde las métricas más importantes del e-commerce hasta cómo segmentar o cómo evitar atraer a un cliente incorrecto y cómo leer las métricas para poder hacer que la publicidad sea más efectiva. Este episodio está lleno de contenido práctico y aplicable. Si tenés un negocio mayorista, quédate porque este video te va a ayudar a crecer. Intro. La idea era que nos cuentes un poquito cómo pensás vos, siendo un experto en marketing digital, en pauta publicitaria, en ads y en meta, ¿qué pensás que sería el camino correcto para poder un mayorista empezar a escalar con publicidad? Bueno, gracias por el pie, Nico. Voy a arrancar muy desde lo histórico, yendo más a lo técnico, ¿no? La realidad es que cualquier comercio, tanto minorista como mayorista, históricamente el diferencial que tenía era la disponibilidad de mercadería y la cercanía física con su cliente, previo a que se desarrolle el e-commerce, ¿no? Hoy en día, ¿qué pasa? Hay multiplicidad de proveedores con un alcance prácticamente ilimitado, podríamos decir nacional, pero en verdad está internacional. Entonces, cualquier mayorista, incluso también minoristas, tiene más competencia de la que tenía en su momento, pero a su vez tiene un potencial mucho más grande de llegada. Tu zona de cobertura pasa a ser infinita y no solo la zona en la que físicamente estás. Entonces, partiendo de esa base, que es que tus clientes van a recibir información y mercadería de competidores tuyos y que a su vez vos vas a querer tener llegada a más potenciales clientes, bueno, hoy en día hay herramientas justamente para hacer eso. Obviamente, todo lo que es e-commerce no dista mucho del negocio tradicional. Lo que varían un poco son las formas y los canales, ¿no? Uno tiene su mercadería, la tiene que exponer, tiene que llegar a un potencial cliente, tiene que poder transmitirle las características del producto, el precio y poder recibir una orden. Ya sea online o presencial o a través de cualquier vía, la lógica es exactamente la misma. Lo que cambia es el alcance que puedes tener en la llegada a través de cada canal. Hoy en día, en lo que es venta online, la llegada depende mucho de la exposición que uno le dé a su negocio, principalmente a través de publicidad y otros factores que también influyen en la llegada, ¿no? Pero digamos que el ejemplo que yo siempre pongo es que tener una tienda online a la que uno no le hace publicidad y pretender que venda como una tienda online que se hace publicidad es como poner un local que puede ser el local más lindo y mejor construido de la historia, pero en un pueblo desierto. El paralelismo con el mundo físico es ese. Si yo no hago publicidad es como si estuviera en un pueblo desierto. En cambio, si hago publicidad es poner una buena locación donde pasa gente. Siempre nos dicen ahí muchos clientes que esperan conseguir venta a través de la apertura de un e-commerce, en el caso nuestro con venta mayorista, ¿no? Con importadores, distribuidores, fabricantes, y siempre genera esa duda de que si yo abro mi portal mayorista, ya abrí mi sucursal y con eso debería conseguir ventas. Y eso es lo primero que tratamos de decirles, ¿no? Que es exactamente ese ejemplo. Tenés el negocio, ahora tenés la vidriera, estás las 365 días disponible en todo el país, las 24 horas, pero está fuera del alcance de tu público. Entonces, ahí es donde empieza todo, ¿no? El empezar a entender este camino de todo lo demás que hay que hacer. Exactamente. Armar la tienda online sería el paralelismo de armar tu showroom, en este caso tu showroom mayorista. Pero si vos no le llevas tráfico, lo que en la jerga se denomina tráfico, que son visitas, gente nueva que ingrese a ver lo que tenés, es como si tengas el mejor showroom del planeta, pero con la puerta cerrada. No entra gente y la gente no se entera que existís. No porque lo tengas construido significa que va a vender solo. Tenés que traerle gente como cualquier tipo de comercio, ¿no? Claro. Necesitas que la persona venga y vea lo que tenés. Dentro de lo que es un poco mixando esto con lo que es la lógica del e-commerce. El e-commerce, para bien o para mal, siempre funciona como un negocio de volumen. En lo que son transacciones online, siempre el porcentaje de gente que te compra es un porcentaje chico de un volumen muy grande de visitas.
O dicho de otra forma, necesitas que entre mucha gente a tu tienda online para que un porcentaje muy chico sea el que efectivamente termina concretando la compra, y ese porcentaje es el que a vos te hace el negocio, porque terminan generando una facturación que es la que vos necesitas para hacer sustentable tu negocio. Claro. Entonces, en cualquier e-commerce, el primer desafío es, una vez que ya tenés lista la tienda armada, con tus productos subidos, tu catálogo completo, es cuando tengo que traer, por un lado, la mayor cantidad de gente posible, o sea, mucha cantidad de gente, pero a su vez, lo mejor filtrada posible. O sea, gente que sea potencial compradora. O sea, un ejemplo de una mala práctica es el típico caso del cartel de cerveza gratis. Entrás y en verdad es una zapatería. Bueno, vos fuiste porque ofrecían cerveza, pero después te querían vender un zapato y vos no entraste por el zapato, entraste por la cerveza, entonces entras y te vas. Eso es un ejemplo de tráfico de mala calidad. Lo mismo pasa con la publicidad. Yo muestro una publicidad de todo al 99% de descuento y después entro y era mentira y los productos tienen otro precio y demás. No sirve. Siempre el mensaje que transmites con la publicidad tiene que ir de la mano con lo que la gente va a ver después una vez que ingresa. Bueno, perdóname que te interrumpa. Ahí uno de los temas que también siempre surgen es el problema de la publicidad de un mayorista que está mal enfocada, entonces vienen a querer comprar una unidad para uso personal. Entonces, y bueno, ahí seguro vamos a ir hablando más profundo sobre esto, pero ese es otro de los grandes problemas que nosotros vemos que pasa, que termina haciendo que se frustre el mayorista no entendiendo por qué tiene un tráfico que no está haciendo el público objetivo que él quiere. Sí, bueno, el ejemplo típico es el que vos mencionás. Empiezo a hacer publicidad pretendiendo ventas mayoristas de 1000 unidades y me escribe Doña Rosa diciendo que quiere 2 unidades para ella y para su nieto. Obviamente es un cliente, no lo desmerecemos, pero quizás es un cliente para tu cliente. El comercio que te compra a vos mayorista para después venderle al consumidor final. Y ahí entra mucho en juego la capacidad de segmentar a quién mostrar y a quién no los anuncios. Y ahí, sin querer adelantarme mucho ni ponerme muy técnico, depende mucho la plataforma en la que uno va a pautar, la forma en la que uno puede filtrar mejor a qué público llegarle y a qué público no llegarle. Una cosa es, por ejemplo, Google Ads, que es la plataforma publicitaria de Google, y otra cosa es en Meta, que es la plataforma publicitaria de Instagram y Facebook. En el caso de Google, por ejemplo, la plataforma es mucho más específica, los anuncios responden a búsquedas concretas de los usuarios, entonces es quizá más fácil segmentar porque la propia búsqueda te limita. La persona buscó mayorista de zapatos, entonces el anuncio salió frente a una búsqueda concreta de mayorista de zapatos. El público posiblemente sea más certero, más específico, pero el techo también es más bajo. Depende de que haya gente explícitamente buscando tu producto por mayor. En Meta, que insisto, es Instagram y Facebook, la lógica es muy distinta y es muy visual. Vos lo que haces, en el caso de Google, alguien viene y le pregunta a Google, busco mayorista de zapatos, ¿qué me recomendás? Y Google le da respuestas. En el caso de Meta es al revés. Salimos Nico y Max con un megáfono a la calle y decimos, vendemos zapatos mayoristas, ¿quién quiere zapatos mayoristas? Buena analogía. Entonces, mucha gente lo va a escuchar y va a decir, yo no quiero zapatos mayoristas, le va a estar molestando, y un porcentaje chico, pero nominalmente grande, va a decir, uy, a mí me interesan zapatos mayoristas. Entonces, en el caso de Meta, ahora profundizaremos más adelante, pero lo importante es el mensaje, que ya el mensaje que vos comuniques filtre, o siguiendo el ejemplo que mencionamos antes, que espante a Doña Rosa y que ya al escuchar el mensaje o ver el anuncio que te voy a mostrar, ya te dejen claro que es venta mayorista, que el mínimo compra es tanto, que es venta exclusiva a comercios. Todo lo que vamos a aclarar de antemano para evitar que nos lleguen consultas que sabemos que no nos interesa atender y que lleguen las que ya se autoperciben filtradas. Ahí estamos hablando un poco del diseño, ¿no? O sea, me imagino Instagram, Facebook, lo que necesitas en cuanto a material de video, explicar a quién le estás hablando y todo el copyright que necesitas para que el anuncio realmente lo entiendan, porque si no está bien enfocado el anuncio, también hay confusión con eso. Uno por ahí manda un mensaje que la gente lo interpreta de otra manera y te sigue trayendo consultas erróneas. Entonces, todo ese arte, mismo también en lo que me decías de Google, también
nos ha pasado mucho con clientes que me dicen, no, mira, he hecho publicidad, pero al final me termina por Google y me terminan mandando consultas de compra minorista. Entonces, también ahí debe haber un problema en cuanto al diseño de la publicidad y en cuanto a la segmentación, me imagino. Sí, en general en el caso de Google depende mucho de los términos de búsqueda frente a los cuales uno le dice a la plataforma que quiere aparecer. En el caso de Meta, sí influye mucho la segmentación que uno arma en los anuncios, que ya lo veremos con ejemplos reales, Sí. y el contenido en sí que uno comunica. La realidad es que si uno busca atraer clientela mayorista, lo más conveniente es que los términos de búsqueda sean de mayorista. Por decir un ejemplo, si yo vendo mochilas por mayor, yo no quiero que entre a mi página que busca mochilas, o comprar mochilas, o mochilas lindas. Quiero que entre que busca distribuidor de mochilas, mayorista de mochilas, fabricante de mochilas, importador de mochilas. Uno al momento de armar las campañas tiene que imaginarse mi cliente mayorista. ¿Cómo buscaría un proveedor si entra a Google y se pone a buscar un proveedor? Y esos son los términos que uno debería poner al armar las campañas como términos frente a los cuales quiero aparecer. La lógica en mayorista, que es muy distinta a minorista, es que nuestro objetivo es filtrar, que no nos entre gente minorista que no nos sirve, y priorizar calidad por sobre cantidad. Algo que pasa en general con la pauta publicitaria es que las plataformas tienden a querer generarte mucha cantidad de visitas, mucha cantidad de impresiones, que es las veces que se muestra tu anuncio, porque las plataformas viven de eso, entonces van a querer mostrar tu anuncio lo máximo posible. Pero en nuestro caso lo que queremos es que le llegue al público posible, no a la mayor cantidad de personas posible. ¿Vos qué preferís? ¿Que te entren 500 personas a tu local y te compre una, o que te entren 200 y te compren 5? Claramente todos vamos a responder la segunda opción. Entonces, también al momento de analizar los números del negocio de cada uno, hay que entender cuáles son las métricas a priorizar. Algunas métricas son realmente de interés para el crecimiento del negocio, y otras son métricas que nos sirve saber, pero no nos hacen al negocio en sí. Si te parece, Nico, puedo mostrarte con un ejemplo puntual, que lo armamos en vivo, pero cómo, para entender bien lo que es la tasa de conversión, que es el porcentaje de gente que entra a tu tienda y termina comprando, y después combinar eso con las otras métricas que son las principales de cualquier e-commerce y de cualquier negocio, que son la gente que te entra, bueno, la tasa de conversión, el ticket promedio, la facturación. Vos ahí estás hablando en general de cualquier plataforma, digamos, no enfocado en una, porque yo lo que te quería preguntar es, hablamos de Google, hablamos de Meta, ¿cuáles son para el canal mayorista las que vos recomendás como experto que hagan? Si hay alguna más o son esas y enfocarse específicamente en eso cuando tenés un presupuesto limitado, ¿no? Como tienen las pymes argentinas. Sí, pasa, creo que bueno, debe pasar con cualquier pyme de cualquier parte del mundo, que el presupuesto siempre es acotado, y también hay un vicio en las pymes que es mirar demasiado el jardín de al lado, o mirar demasiado el jardín de al lado, que es mucho más grande que uno. Entonces uno se compara con un competidor más grande del mismo rubro y dice, bueno, pero mi competidor puso carteles en todas las autopistas y hace videos en televisión, entonces capaz yo debería hacer eso. Y generalmente lo que pasa es que el competidor les está haciendo eso porque ya el resto de los canales los agotó, los llevó a lo máximo posible, y ya no tiene espacio para crecer ahí, entonces tiene que abarcar más lugares. Pero en la mayoría de los casos de clientes pymes que buscan vender por mayor o arrancan a vender por mayor desde cero, generalmente tenés tanto por construir en canales que son mucho más rentables, que esos otros canales, como podría ser vía pública o un montón de canales X, la verdad que no tienen sentido en una etapa ni inicial ni incluso de madurez. La realidad es que en nuestro caso, que operamos con muchos clientes, importadores, distribuidores, mayoristas, los canales principales que utilizamos hoy en día en pauta son Meta y Google. Para casos muy específicos podría servir hacer anuncios en LinkedIn, que es, para quien no conoce, es una red profesional donde hay muchos empleados de empresas y perfiles corporativos, pero sacando casos muy puntuales, Mete Google suele ser la mejor respuesta hoy para pauta para clientes mayoristas.
claro. y es lo que más fácil y hasta ya seguro te puede generar un retorno en ventas. Sí, tiene más sentido. LinkedIn por ahí es más para buscar quizás empleados o contactos comerciales. Casos muy puntuales, no sé, vendés maquinaria para la industria automotriz. Bueno, capaz eso Claro, puede ser, pero si soy un mayorista de zapatos, posiblemente mi cliente, que es Cacho, que tiene un local en una zona comercial de un barrio de Buenos Aires, ni tiene LinkedIn, ni sabe lo que es. claro, claro. No tiene sentido. Claro. Bueno, Nico, ahora un poco para hacer un mini ejercicio conjunto, voy a compartirte brevemente la planilla más básica de la historia, pero va a servir para entender la lógica de cualquier e-commerce, ¿no? Mm, Hoy piensen al e-commerce como si fuera el showroom al que yo traigo. Cualquier tienda online, tanto mayorista como también pasa al mismo minorista, tiene un proceso de compra que es entro a la página, veo los productos, los agrego, veo si lo compro, pago con otros, y después un porcentaje de esa gente es la que termina comprando. Llevando eso a números prácticos para que se entienda cuál es la lógica por la que pasa nuestro cliente cuando entra a nuestra tienda mayorista. Quizás entran a nuestra página 200 personas. De esas 200, algunos apenas entran van a decir, no era lo que buscaba, me voy. Otros van a decir, sí era lo que buscaba, me quedo. Capaz de esos 200, hay 100 que se fueron y 100 que se quedaron en la navegación de nuestra tienda. El que se queda en la navegación de nuestra tienda posiblemente diga, voy a visitar una categoría de productos puntuales. Entro a la tienda de zapatos mayoristas de Maxi Nico y voy a entrar a la categoría zapatos de cuero. Entra a la categoría zapatos de cuero. Una vez que entra ahí, el paso siguiente es, bueno, ¿qué productos me llaman la atención? Y entro a un producto en particular. Eso es lo que en las redes llamamos página de producto. Capaz de los 100 que llegaron a la categoría, hay, no sé, 30 que llegan a la página de producto, a visitar un producto en particular. Ahí van a ver las fotos, la descripción, las características. Si hasta ahí todavía no lo espantamos con nuestro precio o con nuestro producto, es posible que la persona esta diga, bueno, voy a agregar esto a mi pedido. Y quizás de claro. estos 30, 10 agregan el producto a su pedido y de esos, un porcentaje aún más chico va a ser el que va a decir, me cerró el Mm, precio, me cerró el producto, estoy conforme con esta orden de pedido que estoy generando, voy a completar todos los datos para esta orden de pedido. Supongamos que, no sé, de esos hay 3 que llegaron hasta esa instancia, de los cuales uno efectivamente termina confirmando la orden y otros 2 se quedaron ahí en armar la orden, pero no completaron realmente el pedido. Quedó el carrito. Quedaron capaz esos 2 carritos abandonados llegaron, que llegaron hasta completar información en el checkout, me dejaron sus datos, su mail, su dirección, pero no terminó de concretar la orden. Y hay uno que sí concretó la orden. Ese que concretó la orden, si yo comparo la relación entre la cantidad de gente que efectivamente compró versus la cantidad de gente que inicialmente entró, esa relación es lo que acá que vemos como 0,5%, que es la tasa de conversión. A esto se llama tasa de conversión Mm, en un e-commerce, que es la relación entre gente que entra y termina comprando. Nosotros, como dueños de un negocio, lo que vamos a querer es que nuestra tasa de conversión sea lo más alta posible. Porque tal si yo cual. logro que mi tasa de conversión sea, en vez de 0,5, 0,6, 0,7, la cantidad de órdenes que efectivamente voy a tener concretadas van a ser más altas. Y eso depende de dos cosas. Por un lado, de mejorar todo este proceso, o sea, de que todo lo que el flujo por el que va pasando la persona mientras visita mi tienda sea lo mejor posible y no lo espante y lo mantenga ahí atento. Y otra cosa es a quiénes traigo acá en esta etapa de arriba. Porque no es lo mismo si traigo 200 desinteresados que Mm, 200 muy bien filtrados. Quizás todo este mismo ejercicio que pusimos acá, hacemos un paralelismo y yo los traigo bien filtrados, quizás de 200 a la etapa siguiente pasan 170 y a la siguiente 60 y después 30 y después 10 y después 5.
y mejoró drásticamente mi tasa de conversión. Esa es la, la, Eso, la tasa que siempre se ve y uno no entiende por qué los números son tan bajos, pero cuando ves el volumen, desde dónde comienza, te das cuenta de que es, sigue siendo un porcentaje muy importante. Eh, el problema ahí, dentro de lo que mostrás, Max, es de esas 200 personas, ¿cómo hago yo para venir con lo más filtrado posible? ¿Qué tengo que hacer en cuanto a pauta o qué recomendás que hagamos en cuanto a pauta para que llegue la mayor cantidad de gente con un real interés en el producto que se está vendiendo? bueno, algo que deberíamos mencionar acá es que en esta instancia de arriba, estos 200 visitantes imaginarios vienen de distintos canales, o lo que se denomina fuentes de tráfico. Mm. Algunas pueden ser fuentes de tráfico tradicionales, boca a boca, repartí panfletos, llamé a un listado de clientes que me habían pasado, entró un vendedor a la empresa que venía de la competencia y tenía algunos contactos de potenciales clientes, pero eso tiene un techo muy bajo, Eso lamentablemente. sería el tráfico, lo que llamamos el tráfico. No importa de dónde viene, está llegando a mi página. Y entre ellos, obviamente, Exacto, marketing, ¿no? La pauta. exacto. Estos 200 que en este ejemplo entraron acá, son 200, pero capaz 10 entraron por boca a boca, 20 porque mandé panfletos y el resto 170 porque hice publicidad en Google y en Meta. Yo lo que tengo que tratar es un doble objetivo, traer la mayor cantidad de gente posible, pero lo más filtrado posible. Para tener en cuenta la cantidad de pedidos que yo tengo concretados en mi negocio, depende de dos cosas. De la cantidad de gente que traigo, que son las visitas, y de la tasa de conversión, que es qué porcentaje de esa Mm. gente me termina comprando. Si yo puedo mejorar las dos cosas, es el caso ideal. Entra más gente y encima mejoro la proporción de qué porcentaje de esa gente que entra me compra. Por ende, la cantidad de pedidos concretados se incrementa. Claro. Entonces, el trabajo tanto del dueño de la empresa como en nuestro caso, como agencia de marketing que ejecuta campañas, es tengo que traerte la mayor cantidad de gente posible y lo más filtrada posible. Porque quiero traerte más y mejores. De forma tal que la cantidad de pedidos concretados, que es el objetivo final que uno va a tener, sea lo mejor posible. Entonces, acá un poco todo esto que estamos mencionando sirve para tener en mente un par de las métricas principales de cualquier e-commerce, que son la cantidad de visitas y la tasa de conversión. Pero vamos a ver cómo se relacionan con otras métricas. Y algo no menor que no quiero dejar de mencionar es que en todo e-commerce hay mucha pérdida en esta primera etapa. Desde que entran a la página hasta que siguen a la primera etapa siguiente. Ujú. Mucha gente se va apenas ingresa a una página web. Entra y se va. Esto se llama tasa de rebote, que es el porcentaje de gente que se va de una página sin haber llegado a hacer ninguna acción. Eh, y la principal causa de rebote suele ser el tiempo de carga de la página. Mm. Por eso también es muy importante apalancarse a una plataforma cuya tecnología funcione de manera correcta y te asegure una rápida velocidad de carga. Eh, bueno, por ejemplo, en el caso de ventas por mayor, tenemos algunos clientes que usan la plataforma y performan muy bien en ese sentido. También lo mismo podría aplicar igual a cualquier otra plataforma. Lo Tal importante cual. es que la plataforma responda. Hoy en día, con la ansiedad que hay, si te carga en 2 segundos la página, ya te fuiste, porque esperabas que te cargue apenas hiciste clic. Eh, entonces, eso es algo muy importante a Totalmente, y tener en más cuenta. imagínate en el canal mayorista donde tu cliente ya sabe lo que quiere, muchas veces vuelve con la recompra, no necesita ni siquiera pasar por ningún proceso de marketing, simplemente es un cliente que volvió a querer hacer un nuevo pedido y ya sabe lo que quiere y necesita entrar y ir buscar rápido, encontrar rápido lo que quiere, sacarse el tema de mandar el pedido lo más rápido posible Sí, y ahí es donde se siente la tecnología como está hecha. Sí. Y otra sí, no, cosa no es que te iba a menor. decir, perdón, de ahí es otro problema grande que siempre surge, es que si esto está mal hecho, de alguno de los componentes que venimos hablando, sea de la segmentación, como de toda la generación de todo ese tráfico, el,
el principal problema es no solamente el gasto en el caso de pauta publicitaria, sino que también genera más trabajo. Es lo inverso a lo que debería pasar. Por eso muchas veces yo recomiendo que hablen con profesionales como vos, porque por querer ahorrar a veces un costo en la parte de contratar a un experto, porque muchas de estas plataformas uno puede seguir un video de YouTube, puede aprender buscando en internet e implementarlo, no es imposible, pero sí es muy difícil después poder encontrar a dónde están los problemas más profundos que te están generando o un mayor gasto o un tráfico que no está sirviendo y estás contestando preguntas, atendiendo consultas de personas o de lo que nosotros le llamamos leads, gente interesada que no, al final no era el prospecto correcto para tu negocio. Exacto. Todo esto tiene, como decís, Nico, muchos costos ocultos. Más allá del costo, si tienes una agencia, del honorario de la agencia, el monto que invertís netamente en pauta, sino también el, el hecho de que la gente que te entra, si no es de calidad, te hace perder mucho trabajo interno. Imagínate si tienes un equipo de atención al cliente atendiendo las consultas que te llegan por WhatsApp a través de la pauta, pero la mitad de las consultas que te llegan son de Doña Rosa que quiere minorista y vos vendés mayorista. Tenés equipo trabajando en vano. No, ni hablar, y muchas veces eso entra muchas empresas pymes ya tienen desarrollado un proceso de seguimiento, entonces entra en todo ese proceso del CRM que estén utilizando y los hace trabajar quizás durante meses dándole seguimiento a alguien que no contestó, pensando que puede ser un contacto y nunca lo fue. Entonces es súper importante tenerlo bien armado desde el principio, claramente, y bien pulida que ahí obviamente yo he visto bastante la parte más profunda de las configuraciones de lo que son las pautas en Meta o en Google, y es un tema que hay que saber, hay que entender cómo segmentar, no es fácil, y sobre todo después la otra gran parte, y con esto te vuelvo la palabra, es que después a esto hay que darle seguimiento, no es que una vez que lo configuraste ya está, va a seguir performándote eternamente. Esto requiere que alguien lo esté analizando constantemente, viendo qué cambios necesita hacer para que siga performando y trayendo el público que necesita el negocio en el momento que lo está publicitando. Sí, totalmente. El resumen de todo esto es que la etapa inicial de todo lo que es venta online es la gente que te entra. Entonces, cuanto mejor cubras esa parte, te va a facilitar mucho el trabajo posterior y mejorar mucho las métricas de las etapas posteriores. Y algo que me quedó dando vueltas de antes que no quería dejar de mencionar, cuando mencionabas que en mayorista hay mucha recompra, que es verdad, eso es algo que también hace que los e-commerce de tiendas mayoristas en general tengan mucha mejor tasa de conversión que los e-commerce de tiendas minoristas. Porque por un lado traes menos público, pero mucho más filtrado, y a su vez tenés mucha recompra. Porque quizás el que te compra por primera vez, te compra por la experiencia de la página, porque le gustó el producto y demás, pero la segunda vez que te compra, ya te compró porque tu proceso es tomarme el pedido, te tomo el pedido a través de esta plataforma. Que bueno, lo veo mucho con los clientes que usan ventas por mayor también, que más allá de ser su plataforma de captación de nuevos clientes mayoristas, también es su plataforma de toma de pedidos. Entonces ya la clientela está acostumbrada a, te cargo el pedido por esa vía, cosa que también te quita cierto laburo operativo del vendedor tradicional que va con lápiz y papel anotando la orden y después lo pasa a un Excel que le manda a otra área. Bueno, la idea obviamente es todo lo que sea operativo, minimizarlo lo máximo que se pueda para poner la energía en otra cosa. Totalmente. Dicho todo esto, Nico, te voy a compartir acá un ejemplo, no importa el rubro, pero para ver cuáles son las principales métricas de cualquier e-commerce, ¿no? Porque recién mencionamos visitas y tasa de conversión. Sí. Hay otras métricas que para mí son las principales, que son
la cantidad de pedidos, que obviamente es una consecuencia de las visitas y la tasa de conversión. Si yo hago visitas por tasa de conversión, me da la cantidad de pedidos concretados. Después Está tenemos clarísimo. el ticket promedio, que es cuánto consumió en promedio cada uno de esos clientes compradores. Y después, obviamente, la facturación final, que es la multiplicación de todos los pedidos que obtuve por el ticket promedio. Entonces acá tengo cuánto traccionó realmente en venta mi negocio. Y algo que a nosotros nos gusta medir con los clientes es, más allá de todo lo que generé en venta, cuánto invertí, ¿no? Entonces, en este caso... ¿Cuánto me costó eso? ¿Cómo, Nico, perdón? No, digo, ¿cuánto realmente me terminó costando facturar eso? Claro, porque quizás este ejemplo facturó 12 millones de pesos. Pero si invertí 12 millones de pesos para facturar 12 millones de pesos, seguramente perdí plata. En este ejemplo, la inversión fue 2 millones de pesos aproximadamente. Y hay casos mucho más rentables, pero depende mucho también del rubro, ¿no? Y los costos de cada rubro y los márgenes de cada rubro. Este es un caso puntual en el que también tiene tiendas físicas. Entonces, parte de la inversión está destinada a comunicar las tiendas físicas, parte a la venta online, y nosotros desglosamos las dos cosas. Y lo que medimos es esta última métrica, que es la relación de inversión versus facturación, que es cuánto me pesa en la facturación lo que destiné a pauta. Claro. Y acá, obviamente, dependiendo cada negocio, los márgenes van a ser muy distintos. No, totalmente, en general, es un ejemplo. El importador o el distribuidor tiene un margen bastante más amplio que quizás el que está en la última etapa de la cadena y tiene más para jugar o más para estirarse en este sentido, para invertir en captar potenciales clientes mayoristas. Una vez que te capté si más o menos te sirvió el producto, si te atendí bien, si el precio es razonable, se generan relaciones de muy largo plazo y de mucha repetición. Entonces la recurrencia es clave para la rentabilidad de esto. Incluso si vos me dijeras, Max, estoy invirtiendo en pauta lo mismo que me deja de margen la venta, o sea, empato. Yo te diría, bueno, pero estás generando clientes nuevos que los podés mantener y te recompran, entonces de largo plazo es súper rentable. Estoy diciendo un caso pesimista, optimista, claro, ¿no? Claro. Incluso si empatás, si después lográs mantener al cliente, de largo plazo es rentable. Eso es muy viable en canal mayorista. Muy probable. Claro. Ni que hablar si encima en la primera instancia ya haces que sea rentable desde el vamos, bueno, mucho mejor aún, hace un crecimiento muy sano al negocio. Max, y acá, ¿qué recomendás, por ejemplo, porque me gustaría que haya un parámetro de un negocio pequeño, uno mediano y uno grande? Siempre las empresas se preguntan, ¿qué sería una inversión promedio, Max, para poder entender si yo soy un negocio, no sé, digamos, un local mayorista que está en el 11, a un importador, un fabricante que obviamente tienen quizás otra capacidad de inversión? Pero las empresas cuando encaran el canal mayorista se preguntan eso, y entiendo que obviamente es súper variable, pero ¿qué sería algo mínimo, ¿no? Como para entender qué tendría que invertir? A ver, la parte de la respuesta es decirte que si te doy un número concreto, estaría siendo profesionalmente incorrecto. No hay una respuesta concreta de un número ideal. Lo que sí hay por plataformas es inversiones mínimas por campañas, que la propia plataforma te limita, ¿no? En nuestro caso tenemos un abanico muy amplio de inversiones de clientes. Tenemos clientes que invierten capaz desde $1 millón de pesos por mes hasta clientes que invierten 30 millones de pesos por mes. Obviamente hay empresas que invierten mucho más y que invierten mucho menos de estos números que te mencioné. En general, lo que tienen las plataformas, sin ponerme muy técnico, pero cuando uno arma una campaña, la campaña tiene un monto mínimo de inversión, que por poner un número muy aproximado al real, son 1.000 pesos por día por campaña. ¿Qué significa? Que si yo quiero hacer una sola campañita puntual para gente que busque zapatillas por mayor, fabricante de zapatillas, importador de zapatillas, porque yo soy zapatillero, mínimo, mi piso tiene que ser 1.000 pesos por día, o sea, 30.000 pesos al mes. Claro, pero eso como para empezar a aparecer mínimamente, ¿no? O sea, como para
Esto es el mínimo que la plataforma te permite, Claro. como si te querés que haga algo, el piso es ese. Claro. La realidad es que en la práctica, como veíamos recién, yo tengo que hacer que entren quizás 200 tipos para que uno me compre. Y quizás con 1.000 pesos por día no llego ni a traer 200 tipos, quizás traigo 10 tipos. Entonces, en la medida que uno va empezando a tener rodaje, lo que vas entendiendo son las métricas propias de tu negocio, ¿no? Yo invertí tanta plata y con tanta plata entró tanta gente a mi tienda. Entonces yo ya sé en promedio cuánto me cuesta traer un visitante a mi tienda. Entonces, si yo sé que necesito 200 tipos para que uno me compre y sé que cada visita me cuesta, por decir un ejemplo, 100 pesos, bueno, ¿cuánto tengo que invertir para que entren 200 sabiendo que de 200 uno me va a comprar? Y ahí empezás a proyectar cuando tenés ya cierto rodaje que te permite tener métricas reales de tu negocio. La realidad es que claramente con 1.000 pesos por día posiblemente no genere nada que te sea rentable. No, pero está bueno que les dé una posibilidad por lo menos de experimentar y de ver de qué se trata. Y de que el negocio que no conoce o no confía porque viene trabajando la vieja escuela hace toda su vida, pueda hacer una prueba y encontrarse con que, bueno, conseguí uno o dos X clientes nuevos, aunque no sea un gran avance, lo pueda ver. Y obviamente a partir de ahí seguir escalando, ¿no? Cuando ya bueno, entraste en confianza. un número, Nico, que a mí me gusta por forzarme a dar una respuesta de sería un número, ¿no? Pero que para los grandes será un chiste, pero para quizás mayoristas chiquitos, pues una inversión considerable es 10.000 pesos por día, son 300.000 pesos al mes. Ya con Tiene eso lógica. podés empezar a hacer una prueba un poco más considerable. No nos olvidemos que todo lo relativo a e-commerce y marketing digital son cosas muy de volumen. Entonces, si vos invertís muy poquito y te entra muy poquita gente, estadísticamente no tiene sentido las métricas que vos tengas para sacar conclusiones reales. Necesitas que te entre mucha gente, que esté corriendo durante varios días los anuncios, para poder sacar conclusiones reales. Así que te diría, si yo te tendría que sugerir un piso para hacer un experimento real y no un probé 2 días 1.000 pesos a ver qué pasaba, me parece que es un número interesante para poder empezar a notar el movimiento. Y Eso donde está uno buenísimo. primero va a notar Sí. el movimiento, en general es en la cantidad de visitas en la web, ¿no? Si antes no hacía publicidad y me entraban 10 tipos, que eran los que ya entraban a cargar los pedidos ahí porque mi vendedor me pidió, y ahora hago publicidad, capaz en vez de 10 tipos tengo 2.000 visitas en el primer mes. Digo, pucha, entraron 1.800 personas nuevas o la cantidad que sea, porque, porque yo hice publicidad que antes no entraba. Eh, entonces, el accionable donde más rápido se ve el resultado, o la primera etapa donde ves el resultado, es el incremento en visitas, siempre que lleves a la web, ¿no? Otra posibilidad que hacen muchos clientes mayoristas es destinar parte de la inversión publicitaria a generar consultas vía WhatsApp. Entonces, en vez de mandarte a la web de una, te derivo a mi WhatsApp, que hables con mi vendedor te interactúa un poco para ver si sos o no el target, y en caso de que lo seas, te sugiere que entres a la web mayorista para ver los precios y completar tu pedido. Como un Entonces, filtro previo, claro. exacto, si optás por esa vía, posiblemente la La respuesta medición. inmediata la veas en el movimiento en tu WhatsApp y consecuentemente con visitas a la web de gente que filtraste primero por WhatsApp y después entró a tu página web. Y ahí podés seguir midiendo Max con la misma efectividad que como si fuera tráfico directo a la web cuando va a WhatsApp. Bueno, ahí hay ciertas limitantes. La realidad es que cada plataforma, las plataformas tienen infinidad de métricas. Para mí, demasiadas. Por poner un ejemplo, comparto esta pantalla para no volver loco al que no conoce. Esto es el administrador de anuncios de Meta, la plataforma publicitaria de Instagram y Facebook. Solo para que tengan de referencia, estas son todas las métricas que les voy mostrando muy al pasar, que la plataforma te permite visualizar y analizar. Es una locura. Son infinitas. Claramente no me las sé todas, es imposible saberse todas y hasta recomendaría no analizar todas porque no todas van a ser a la relevancia del negocio. Claro. Por eso es muy importante, también en este mundillo digital donde hay sobredosis de métricas, es elegir cuáles son las particulares que a mí me sirven para mi negocio. En el caso de clientes que operan con
con WhatsApp. Para mí la métrica principal es cuánto me cuesta una consulta. Por ejemplo, este es un caso de un cliente que en Meta tiene una campaña que deriva a WhatsApp y otra que deriva a la web mayorista, que utiliza ventas por mayor. Entonces la lógica es parte mandémoslo directo a la web, a ver qué pasa, y parte mandémoslo a WhatsApp, a ver si así de vuelta lo terminas convenciendo. Entonces yo si voy a las ¿La métricas, campaña es la misma o sugerís que sean diferentes? no, estos son dos campañas distintas porque en general en las plataformas, tanto en Meta como en Google, cuando el objetivo de campaña es distinto, tenés que crear una campaña distinta. Ahí va, Una claro. tiene por objetivo llevar gente a la web. Entonces, eso es una campaña. Y otra tiene por objetivo llevar consultas a WhatsApp. Cuando vos creas una campaña de cero, no vamos a hacer ahora ese proceso, pero si alguien lo ve, después hay millones de tutoriales en YouTube. Lo primero que te pregunta la plataforma es, ¿cuál es tu objetivo con esta campaña? Y según cuál elegís, después cambia un poco el proceso posterior de armado. Claro. Entonces, si el objetivo principal, que es la etapa 1 del armado de una campaña, es distinto, van a ser campañas distintas. En este caso, este cliente tiene una que el objetivo es llevar gente a la página web mayorista y otra que el objetivo es llevar gente a WhatsApp. Entonces, ¿yo qué me voy a fijar en cada una? Bueno, en esta, la que tiene el objetivo tráfico, que es llevar visitas, lo que me va a importar es esto, es cuánto me costó cada visita llevada a la web. ¿Cuál fue el costo? En este caso fue 65 pesos argentinos. Ahí después es mucho, es poco, me funcionó o no me funcionó, y va a depender después de ver cuántos efectivamente compraron y cuánto gastaron esos que compraron y comparar la facturación que generó versus lo que gasté acá. Quizá no me importa si la visita me sale 60 pesos o 100 pesos, siempre y cuando después me compren. En el caso de las consultas por WhatsApp, acá yo lo que quiero es maximizar la cantidad de consultas al menor costo posible. En este caso tuve 201 consultas en el periodo de un mes entero a 656 pesos promedio el costo por consulta. Y acá, yo como persona que corre pauta, lo que voy a tratar es de bajar ese costo por consulta, de ir probando distintas creatividades para ver si hay alguna que performe mejor y llame más la atención y me permita generar más consultas con el mismo presupuesto. Claro. Y por otro lado, consultarte a mi cliente, ¿qué onda estas consultas que te están llegando? ¿Qué está pasando? ¿Te escribe Doña Rosa o te escribe un cliente realmente interesado en mayorista? Y a veces, dependiendo de la respuesta, uno es más agresivo o menos en la creatividad que va a comunicar. Hay clientes en los que el anuncio mayorista es un video de su producto en uso con un texto que acompaña que dice hacemos venta mayorista de lo que sea que esté vendiendo. Y hay casos en los que el anuncio es venta exclusiva a comercios, compra mínima 500.000 pesos, solamente atención al rubro o a gente del gremio. Entonces, claro, si yo no soy el rubro, me espanto y me da vergüenza escribirte porque sé que no soy el target. Entonces, depende de cuánto necesite filtrar, el contenido en sí, el video o la imagen que yo muestre en el anuncio, es lo que me ayuda a filtrar, sobre todo en Meta, que es lo que estamos. En el caso de Google, por ejemplo, Google tiene también distintos tipos de campañas como Meta, ¿no? Tenés distintos objetivos, formas distintas. Campaña más tradicional que todos conocemos se llama campaña de search o campaña de búsqueda. Que cuando yo entro a Google, tipeo una búsqueda en particular y frente a eso me aparece un anuncio. Eso se llama anuncios de búsqueda. Y el anunciante, en este caso nosotros como agencia, dándole la pauta a clientes nuestros, define frente a qué búsquedas quiere aparecer. Entonces, en este caso, de una empresa que vende infusiones de té por mayor, este es el caso de un cliente nuestro al que le gestionamos las campañas y utiliza ventas por mayor como plataforma de e-commerce mayorista. En este caso, claramente lo que queremos es que entre clientela mayorista. No quiero que entre mi mamá que está buscando un té verde. Claro, en este caso necesita que un supermercado, una dietética, el dueño de un negocio que comercialice té, una casa de té. Exactamente. O incluso también negocios, ¿no? Negocio, un restaurante. Sí, cualquier tipo de comercio que pueda tener el potencial de estar interesado en estos productos. Este tipo de campaña que estamos viendo acá, que es el tipo de campaña más tradicional de Google, que es
defino frente a qué búsqueda quiero aparecer. Ujú, A mí es el que más me gusta para mayorista porque es el que más filtrado te trae al público. claro. Vos definís frente a qué términos aparecer y solo apareces frente a esos términos. Entonces, si yo defino bien estos términos y no me voy por las ramas, la persona que llegue va a venir muy bien filtrada. El que busca T de hebras por mayor. ¿Qué chance hay de que no esté buscando T de hebras por mayor? Muy Es tan bien. específica la búsqueda que ya viene totalmente filtrado el cliente. Entonces, si yo mando a todos los usuarios que hacen estas búsquedas y cliquean en mi anuncio a mi web de té en hebras mayorista, y es muy posible que haya algún match. Quizá no compra porque no le cerró el precio o porque estaba barajando alternativas, pero mínimamente acerqué a alguien muy interesado a mi tienda. Entonces, en general en pauta se habla mucho de segmentación, o el que no viene del palo sobreestima demasiado la segmentación o el poder de la segmentación. En el caso de Google, la segmentación, o sea, el filtro, viene dado por los términos Viene de la en este propia tipo de búsqueda. campaña. Entonces, acá yo no es que puse mostrárselo a hombres y mujeres de tal edad que tengan comercio. Yo dije, busca tenebras por mayor, mostrar en mi anuncio. O busca cualquiera de estas cosas que mencionamos acá, mostrar en mi anuncio. Después, obviamente, como decíamos antes, hay infinidad de métricas. Yo puedo ver palabra por palabra cuánto me Mm, costó, cuánto gasté en gente que vino desde cada uno de estos términos. El CTR, por ejemplo, que es qué porcentaje de la gente que le apareció el anuncio después de buscar con este término, efectivamente piquió en el anuncio y terminó visitando la web. Cuánta gente realmente entró, que son los clics. La tasa de conversión, que es de la gente que entró desde este término, qué porcentaje efectivamente después hizo una acción en mi tienda, como ser armar un carrito o completar un pedido. Y de vuelta, lo mismo que decíamos antes, hay infinitamente, después uno se puede ir perdiendo y tiene que definir uno el límite de hasta dónde llegar, o bueno, si lo gestiona una agencia, la agencia sabe qué métricas prestar atención y cuáles son métricas que quizás no vienen al caso. Y ahí el Eh, objetivo, Max, por ejemplo, digamos, en los dos casos, ¿no? Vamos al caso de yo estoy haciendo mi propia campaña, obviamente me voy a enfocar en ver que el costo por clic sea lo más bajo posible contra la mayor cantidad de gente que haya ingresado a la web, ¿no? O sea, en ese caso me fijo y trato de seguir las métricas principales. En el caso de una agencia, la agencia tiene una responsabilidad mayor aún que me imagino vos tenés clientes que esperan vender una vez que te contratan y no van a querer saber nada de estas métricas salvo que le digas cuál es el resultado en lo que estás haciendo. Entonces, de cuáles son las métricas principales de las que alguien por su cuenta se debería fijar y cuáles son las métricas que si tengo una agencia debería prestar atención? Como para... a ver, yo creo, viste, esta frase, menos es más, o que en general cuando uno ya llega a cierto nivel de expertise en algo, lo analiza de forma mucho más simple que cuando no tiene ese nivel de expertise. Sí, obvio. Sí, sí. Hoy en día, para mí lo principal es la relación inversión-facturación de cada campaña, que en algunas plataformas se encuentra como ROAS, esa métrica, Sí. que es, bueno, esta campaña gastó un peso y ese peso lo multiplicó por tanto en facturación. Entonces yo lo que quiero es campañas que tengan el ROAS más alto posible. Si yo tengo 10 campañas corriendo en paralelo, pero hay una que el retorno queda es mucho más alto que otra, puedo ir destinándole más presupuesto a esa y profundizando en esa. Entonces nosotros como agencia, una es que tenés todo bien medido, que eso no es menor, porque hay mucho trabajo técnico de tener todas las métricas bien medidas. Entonces hay que recopilar las métricas de quién compró, quién no compró, quién agregó al carrito pero no compró, quién entró a la página desde la página. Todas las acciones que se pueden hacer dentro de la página Acá estoy son viviendo medibles. ROAS, Return on Ad Spend. Básicamente, retorno en la pauta publicitaria invertida. Exactamente, el ROAS es, esta campaña gastó 10 y lo multiplicó por 5. Entonces yo voy a ver que el consumo Mm. es 10, la facturación generada es 50, el ROAS es 5. Es el X por cuánto te multiplicó la inversión en facturación. Y en el fondo para mí la métrica principal es esa. Uno tiende a cegarse con otras métricas cuando recién arranca. Muchos miran el CPC, que es el costo por clic.
cuánto me costó cada visita generada de esta campaña. Y en el fondo no importa si me salió 10 pesos o 100 pesos, lo que importa es si me compró y si el retorno es rentable entre lo que gasté y lo que facturé con esa campaña. Por eso para mí la métrica principal es esa, es el ROAS, salvo en campañas que no tengan por objetivo principal la venta. Eso pasa mucho, quizás en minorista más que en mayorista, pero podría aplicar también a mayorista. Hay veces que uno genera campañas para atraer gente nueva a la página y otras campañas para perseguir a la gente que ya entró alguna vez a la página. Lo que se llaman campañas de remarketing, que es perseguir a alguien que ya me conoce. Generalmente la campaña de remarketing tiene mejor conversión, porque si te voy a vender a vos que ya conoces mi producto, tengo más chance de vender que si voy con que no me conoce. Entonces, ese es el famoso que hiciste clic en algún anuncio y después en todo momento y de todo lugar empezás a recibir publicidades de otros canales. Exacto. Pero en general hay más chance de que uno compre cuando te persiguen que cuando te presentan por primera vez una marca. Entonces hay veces que uno puede tener una campaña que no es tan rentable, que trae gente nueva, pero que sirve para alimentar otra que es más rentable, que es la que persigue a la gente que ya entró. Entonces yo me encargo todo el tiempo de traer gente nueva para en paralelo tener otra campaña que persiga a todos los que van entrando. Y esa es la que termina vendiendo. Y esa es otro mensaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Google o bueno, después para volver a Meta, después lo hablamos en Meta, pero en Google, por ejemplo, yo hago clic, yo busco mayoristas de té. Llego a esta empresa y no compro, que me abandono la compra porque, no sé, justo me entró alguien al negocio y me puse a atender y me olvidé después. ¿Qué viene después de eso? Bueno, lo bueno es que las plataformas se interrelacionan. Vos en las dos plataformas podés hacer un anuncio que persiga a gente que pasó por tu web. Y quizá no me importa si vos habías llegado de un anuncio de Instagram. Yo igual te voy a perseguir en Google si te encuentro en Google, o viceversa. Quizás vos entraste por uno de estos anuncios, googleando proveedor de té, pero yo después te persigo en Instagram por un anuncio que dice, hey, acordate que vendemos té por mayor. Entonces vos podés, por los dos canales, perseguir gente con anuncios distintos, ¿no? Las dos plataformas, como técnicamente son distintas, tienen tipos de anuncios distintos que se muestran en lugares distintos. Quizás el ejemplo más típico de Google es el anuncio de remarketing en display, se llama, que son básicamente banners que te aparecen en páginas donde Google tiene espacios alquilados. El ejemplo típico de anuncio que te persigue en Google son los anuncios de remarketing en display, que son banners que se muestran en espacios que Google tiene alquilados en páginas de terceros. Por ejemplo, entro ahora a Infobae a ver las noticias, me aparece un anuncio de té por mayor, y no es que el proveedor de té le pagó a Infobae 10 millones de dólares para aparecer en su página. Tiene Infobae espacios alquilados a Google, y Google a mí me muestra eso porque ya sabe. Visité eso, a vos te mostrará otra cosa, y así sucesivamente. A cada uno le muestra en función de las acciones que uno hizo, ¿no? Y uno como anunciante define, quiero que este anuncio se le muestre a la gente que entró los últimos 30 días a la página web de mi cliente. Claro, no tendría sentido que le estés mostrando un anuncio de remarketing a alguien que hace meses entró, totalmente. No, está increíble. Ese es el producto. Quizás si vendo autos, sí, porque tardás un año en tomar la decisión de cambiarte el auto. Si vendo, no sé, algo de urgencia o algo no tan relevante, quizás no amerita que te persiga durante tanto tiempo. Quizás en el canal mayorista sí, porque, digamos, si estuvo bien filtrado desde el primer contacto, quizás es alguien que miró los precios o se interesó, pero todavía no está preparado o está preparando el negocio para abrirlo. Múltiples casos pueden surgir. Y ahí está buenísimo que lo siga y lo siga y lo siga, porque queda siempre en la cabeza del posible cliente, y una vez que cerró, ahí sí empezaba a construir la relación a largo plazo. Totalmente. Sí, totalmente. Y algo no menor que mencionabas vos antes es que se puede jugar con el mensaje en cada etapa. No le voy a comunicar lo mismo a alguien que entra por primera vez que a alguien que estoy persiguiendo. Entonces quizás al que entra por primera vez le digo en el anuncio 10.000 pesos de regalo en tu primera compra. Pero quizás en el anuncio de remarketing le quiero destacar otras cosas.
no sé, envíos sin cargo a todo el país, la mayor variedad de test, stock para entrega inmediata, o hasta te quiero dar no sé, finalizar tu pedido antes del domingo y te obsequiamos tal cosa, O sea que producto cambia, adicional. va a cambiar según la etapa. Exacto, lo que hay que tener en cuenta sobre todo es en las etapas más iniciales, que el cliente no te conoce. Entonces el anuncio que vos hagas, no puedes de la nada en un anuncio ponerle 5 modelos distintos, elegir el que quieras. Si no sé ni qué ofreces, ¿entendés? En la etapa inicial te tengo que mostrar, bueno, la mayor variedad de té en hebras de Argentina y te muestro fotos de los distintos productos. Y después te voy con algo más específico. Pero bueno, un poco recapitulando, en Google, sobre todo para mayoristas, el mejor filtro suele ser los términos de búsqueda para campañas de este estilo. En el caso de Meta, me voy a cambiar un segundo de plataforma, sí. Meta tiene mucho más juego en lo que es segmentación. También para mí demasiado y cada vez entra menos en juego. Y ahora voy a explicar por qué. Uno puede en Meta segmentar en qué zona geográfica querés atacar, que sea querés atacar en todo el país, o en una provincia en particular, o en una ciudad en particular, o en un radio en particular. Puedes poner 2 kilómetros a la redonda de tal dirección. Si quizás querés... Pero eso con Google lo mismo, ¿no? En Google también lo puedes hacer. En Google vos también puedes segmentar. La realidad es que para mayoristas, salvo que tengas un negocio muy particular que tiene un límite de llegada, te conviene tenerlo abierto a todo el país y que el filtro te llegue porque sea alguien que pueda o no comprar tu producto. Lo que pasa que acá, si claro, el tema es que acá digamos, la segmentación es inversa a la de Google. En Google están buscándote a vos a través de una plataforma y acá vos te vas a exhibir. Digamos, si bien podés segmentar los dos, cambia completamente. Acá estoy haciendo lo que decías antes, el megáfono, ¿no? Exacto, a mí me gusta llamarlo de esa forma porque es mucho más visual. Acá estoy yo yendo a molestar al cliente a ver si hago que... Pero eso también me imagino que hace mucho más difícil la segmentación, porque estoy viendo a quién hablarle yo teniendo que adivinar un montón de veces, ¿no? O no sé cómo pensás que es la mejor manera, siempre hablándole al mayorista, porque si no nos enfocamos en las múltiples posibilidades que hay. Si yo soy un negocio mayorista y quiero llegar a comercios, a revendedores, muchas veces muchos negocios son más pequeños y trabajan con revendedores que están comprando y saliendo a venderlo a la calle, o un montón de casos. Entonces, que están obviamente usando redes sociales, en este caso. Sí. ¿Qué nos recomendás ahí? Unas segmentaciones que ofrece Meta, que nosotros usamos muchos son ciertas segmentaciones por intereses, ¿no? Meta tiene como millones de segmentaciones. Vos podés filtrar gente que le interesa los zapatos. Hay algunas que son muy generales o muy temáticas y otras que son más específicas. Para lo que es mayoristas, sirven mucho algunas que son las que están viendo acá en pantalla, que es ciertos filtros que Meta gente que Meta ya sabe que administra el perfil de una empresa dentro de su plataforma. Claro. Entonces, generalmente, el que es el administrador del perfil de una empresa, o es el dueño, o es el encargado, o es el responsable de marketing. Entonces ya que el tipo administre el perfil de una empresa dentro de la plataforma, te acerca más a que sea el dueño de la marca más que un simple usuario. Entonces nosotros usamos mucho esos segmentos de administradores de perfiles de comercios y a su vez, en este caso puntual, lo combinamos con intereses de la temática puntual. Yo quiero que sea alguien que administre un comercio y que a su vez tenga interés en temática de cafetería o té. Entonces, bueno, posiblemente sea alguien que trabaje en algún comercio o administre un comercio que trabaje, se enfoque en esta temática. Lo vas cerrando, ¿no? Así cada vez más. Exacto, trato de aislarlo un poco, que el público sea más chico pero más específico. Así como te digo esto, Nico, hoy las plataformas Meta, en particular, tienes acá abajo que dice Advantage Plus, que es una serie de herramientas que la plataforma tiene apalancadas en inteligencia artificial, que básicamente vos lo que haces al habilitar eso es permitirle a Meta que omita todas estas segmentaciones que yo le estoy dando. Yo me mato definiendo qué filtro aplicar, a qué mostrar y a qué no. Y Meta me dice, mira, te sugiero que tildes esta opción
que lo que me da es el permiso de hacer caso omiso a todo lo que vos me dijiste y mostrarle yo automáticamente el anuncio a quien yo creo que es mejor que vea el anuncio. ¿Y por qué es eso? Porque Meta tiene mucho más info que yo. Capaz hay alguien que no es administrador de una página, de un perfil de empresa de Instagram y no presenta particularmente intereses relacionados con cafetería, pero sé que el tipo recién habló con un colega de, che, estoy buscando un proveedor de té para el negocio de mi primo. Y claramente ese tipo necesita que le aparezca el anuncio. Y Meta tiene esa info y yo no la tengo. Entonces, en general, hoy en día estas segmentaciones automáticas funcionan mucho mejor que las segmentaciones manuales. Entonces, todo esto que mostraba recién sirve para entender la teoría. La práctica es que hoy en día quizás no haces esto, y das la opción de que Meta define automáticamente y te va a performar posiblemente mejor. En el interín va a haber mucha gente que va a aparecer el anuncio y no es el target, seguro. Meta en ese sentido es más ametralladora. Le disparo a 100.000 para bajar a 10 que me interesa. Pero mientras te baje esos 10, quizás te sirve. Y después, en el armado del anuncio, muestra un poco para que se entienda cómo es la plataforma, ¿no? Pero uno define a quién mostrárselo, que es todo esto que armamos recién, y después definís dónde mostrárselo. Entonces yo puedo elegir si quiero que el anuncio se muestre solo en Instagram, o en Instagram o en Facebook. Dentro de Instagram puedo decir que se muestre solo en el feed, o solo en historias, o solo en Reels. Hay muchas alternativas de ubicaciones de donde uno puede elegir que se muestre el anuncio. Y ahí depende de cada uno. A veces que es por cuestiones más de imagen, de marca, que uno quiere que aparezca en ciertos lugares sí, en otros no. A veces es, quiero que aparezca donde se pueda, donde Meta quiera, mientras se muestre el anuncio. Entonces también existe una opción de Advantage Plus, como veíamos recién para la segmentación, para la ubicación. Que es mostrarlo donde vos quieras, confío en vos. Y acá uno va configurando dónde mostrarlo y a quién mostrarlo. Y en la última instancia, que es la del armado del anuncio, uno define qué mostrar en sí. Y ahí es donde vos definís, no sé, apalancándonos en este mismo ejemplo que te muestra Meta acá como preview, vos elegís qué creatividad mostrar, qué imagen o qué video mostrar, y qué copy ponerle, que es el texto que acompaña la publicación, el copyright, el textito que vemos acá abajo, y cuál es el call to action, cuál es el botón accionable, este de acá, y a dónde te va a llevar ese botón accionable. Entonces vos primero definís el objetivo. Quiero conseguir WhatsApp, quiero llevar gente a la web. ¿Cuál es el objetivo de la campaña? Como segunda instancia definís a quién se lo muestro y dónde se lo muestro. Y en última instancia definís qué le muestro y a dónde lo llevo. ¿Cuál es el destino al que lo voy a llevar tú a hacer clic? Quizás es WhatsApp y te abre directo una conversación de WhatsApp con mi empresa, o quizás es te llevo a la web de ventas por mayor de mi empresa para que veas ahí directo los productos. Todo eso es como el proceso de armado de un anuncio, son todas las instancias que intervienen. El objetivo, qué busco con este anuncio, a quién se lo muestro, dónde se lo muestro, qué le muestro y a dónde lo llevo después de que hace clic. Súper interesante, Max, porque básicamente tenés las dos posibilidades, o la de ir profundo y decidir o apoyarte en la agencia, en la expertise de la agencia que realmente se ocupa de ver que esto esté bien segmentado, o puedo elegir derivarle todo a Meta y ver qué pasa y bueno, y recibir quizás una catarata de mensajes de WhatsApp o un montón de consultas de las cuales termino convirtiendo menos, pero termino recibiendo más de lo que quizás tenía antes de hacer la publicidad. Lo bueno es que están las dos opciones, eh, pero claramente que hacer todo el proceso completo y bien desarrollar bien cómo va a ser el objetivo de tu negocio y qué querés comunicar, a quién se lo querés comunicar, todo ese proceso tenés que tenerlo súper claro para tener una mayor efectividad en la campaña. Y ahí es donde creo que es clave apoyarse en una agencia de marketing para que no pierdas tiempo sobre todo, y no, o quizás no tenés la experiencia y aprender todo esto te lleva un montón de tiempo. Pero te termino con la idea siempre pensando en los negocios más pequeños que puedan venir, subir un reel cortito, mostrar 3 o 4 cosas clave, mostrar a dónde quieren vender y activar la campaña de una manera simple. Ahí a ese público, ¿qué le recomendarías que haga en cuanto a objetivizar su campaña? Digamos, ¿qué debería hacer
el ABC para poner en marcha una campaña, un negocio chiquito, Bueno, sin lo tener que que aprenderse todo lo que implica la plataforma, ¿no? Y después decir, bueno, lo puse en marcha y lo mido el resultado de tal manera. en ese sentido, Nico, depende mucho cuán profesional uno lo quiere hacer, ¿no? Es como todo. Yo tengo que pintar mi casa. Si nunca pinté, voy a tener una curva de aprendizaje de aprender a pintar, qué pintura comprar, cómo preparar la mezcla, cuánta mano dar, no sé rasquetear, pongo mal el entubido. Seguramente el resultado final me lleve más tiempo, no sea el esperado, pero quizás gaste menos. Eh, Acá es lo mismo. Vos puedes arrancar con algo chico, podés hacerlo por tu lado, posiblemente con algunos pifes en medio. Para clientes que están recién arrancando o no Ujú. tienen la espalda para contratar una agencia o no saben si lo van a poder sostener de mediano plazo, mi sugerencia es que arranquen con algo más chiquito, que es el famoso botón de promocionar publicación de Instagram. En este caso, este es el Instagram de nuestra agencia, ¿no? Tenemos contenido subido, yo si tocar acá el botoncito de promocionar publicación, lo que va a hacer es guiarme con pasos muy sencillos para armar un anuncio. Me va a preguntar a dónde querés llevar a la persona, a WhatsApp, a la web, al perfil de Instagram, cuánto querés invertir, 1.000 pesos por día, durante cuántos días, durante 5 días, y a dónde querés que lo mostremos, solo en Buenos Aires a hombres de más de 40 años. Bueno, listo, y con eso ya tenés un anuncio armado, que por detrás lo que hace la plataforma es armarte un anuncio en la plataforma publicitaria que veíamos antes, nada más que vos no te enterás. Es como una versión muy, muy sencilla para que el que no sabe pueda armarse anuncios más fáciles, pero empezar a pautar. Entonces es una buena forma de arrancar si uno nunca pautó. Y en Google lo Si mismo, ¿no? Porque nosotros siempre le sugerimos a los clientes como primera Google Ads para que hagan publicidad, antes de Meta. Entonces, la pregunta es, ¿en Google tenés esa misma posibilidad de hacer una campaña rápida sin tener que pensar tanto y organizar todo tanto? Sí, Google tiene un equivalente a esto que se Ujú. llaman campañas inteligentes, donde también con muy pocos pasos, definir el presupuesto, a dónde mandar a la persona y no mucho más, te arma automáticamente anuncios y campañas Ujú. para llevar tráfico a la web. Obviamente, cuanto más profesional uno lo puede hacer mejor, porque dispones de más herramientas de la plataforma. Puedes jugar más con el armado del anuncio, con dónde mostrarlo, con a quién mostrarlo. Tenés distintos tipos de campañas que no están todas disponibles en estos formatos más sencillos, pero no deja de ser una buena alternativa para arrancar, para el que nunca hizo nada. Eh, Creo que siempre es un buen ejercicio, por más que uno no quiera dedicarse a eso, pero hacerlo aunque sea muy poquito tiempo para entender la lógica de cómo funciona la publicidad online. Y algo no menor también para el que sí quizás tiene la espalda de bancarlo, es que es como todo, uno puede dedicarle tiempo y esfuerzo a profundizar en las cosas, pero generalmente, sobre todo en el caso del comercio mayorista, tu tiempo vale más puesto en otra cosa. Eh, Me pasa también a mí, capaz mi tiempo vale más llevando la relación con los clientes que implementando la parte operativa de las campañas. Eso me pasa quizás internamente en la agencia. Y lo mismo le pasa a clientes míos mayoristas. Quizás algunos tendrían la capacidad de, si le dedican un par de meses a profundizar, correr las campañas por sí mismos, pero ese tiempo se va a estar sacando a visitar clientes, atender consultas, desarrollar producto. Entonces, obviamente, depende del mix que quiera hacer cada uno, ¿no? Hasta cuánto querés hacer vos y hasta cuánto querés apoyarte en otro que quizás tiene más expertise, se comió muchos más pifes que vos te vas a comer si arrancás de cero y ganás tiempo en esa curva de aprendizaje y también de tiempo para dedicarlo a cosas que son más rentables. A modo de conclusión y también de sugerencia Ujú. para todos los colegas mayoristas que nos puedan ver, quiero mencionar algunos tips y también errores a evitar cuando uno arranca a pautar como mayorista, ¿no? Lo primero es arrancar pautando sin tener pulido a dónde vas después de la pauta, ¿no? Capaz yo digo, quiero empezar a pautar, pero te mando WhatsApp y no tengo nadie que atienda el WhatsApp, o no tengo tiempo para contestar el WhatsApp, o te mando a la web, pero no tengo lista la web, o tengo la web, pero con fotos feas de los productos O y nada que desactualizar. se... Sí. Claro, o no tengo el catálogo actualizado, o no tengo cargado todo mi stock. Entonces, primero, destinen el tiempo necesario para tener pulido el lugar de destino a donde
vas a mandar los anuncios. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel de inversión, ir de menos a más. Obviamente al principio es imposible saber qué funciona, mismo para nosotros dedicándonos a esto. Nunca diría a un cliente de arrancar fuerte de una, sino de ir creciendo escalonadamente e ir viendo en función de lo que performa mejor, dónde poner más y dónde poner menos. Idealmente uno va a llegar al punto en el que sabe qué campañas tienen buen retorno y sabes que ahí es seguro seguir incrementando el presupuesto porque son rentables. Pero al principio posiblemente eso no pase, por ende es importante testear distintas cosas antes de empezar a poner más inversión, ¿no? De la mano con esto, algo importante, sobre todo en Meta, es poner a competir distintas creatividades entre sí. Es decir, si yo soy un mayorista de té que quiere vender en Argentina y haré un videíto contando sobre lo que ofrezco, en vez de pautar un videíto, pautar 3 videitos. Y que esos 3 videitos compitan entre sí. Porque si vos pones a pautar varias creatividades para el mismo mensaje, quizás una llama más la atención, una, por la razón que sea, a la gente le gustó más y se queda más mirando o te escribe más después de escuchar cierta locución en vez de otra. Entonces, si tenés distintos anuncios corriendo, tenés más chance de encontrar uno con mejores costos. Sí, muy interesante, Max, el tema de generar contenido, pero también, de paso, quiero dejar algunas referencias. Sé que hay escuelas y plataformas que te permiten contratar UGC, que es usuarios que generan contenido para marcas, que podés contratar. Entonces, si el negocio no tiene tiempo, no te animás a salir en cámara o no querés, simplemente, bueno, podés ir a esas plataformas, buscar un influencer que te guste y contratarlo y resolver, porque lo súper importante es tener ese contenido para poder correrlo en las campañas. Así que lo voy a dejar abajo eso. Me parece importante. Sí, es importante eso, Nico, porque muchas empresas les cuesta que alguien quiera poner la cara en los anuncios, ¿no? Y a veces pasa cada vez más que los anuncios llaman más la atención cuando hay alguien hablándote, un humano, versus poner una plaquita estática que dice somos mayores de zapatos. Así que no es menor eso. Volviendo un poco a algunos tips y sugerencias. Por un lado, a nivel de inversión, como decíamos, ir de menos a más. Y una vez que ya hay rodaje, basarse en las métricas de retorno de las campañas, más que en otras métricas que quizás no nos hacen tanto a la venta, y enfocarse en mejorar la tasa de conversión. Esa tiene que ser una métrica que uno, al estar atrás del e-commerce, la debería seguir al menos mensualmente, porque te va a determinar de toda la gente que trajiste qué porcentaje compró y te vas a dar cuenta si de un mes para el otro empezaste a hacer nuevas acciones de marketing, te entró mucha más gente, pero te bajó la conversión. Quizá no era por ahí. Como sugerencia a nivel campañas y plataformas es, si van a arrancar de 000, creo que posiblemente para mayorista en primera instancia convenga empezar por Google y dentro de Google con campañas de search, que son las campañas de búsqueda, luego pasar a Meta con campañas a WhatsApp para tener la interacción previa antes de mandar al cliente a la web. Y en instancia siguiente, sumar campañas de remarketing, donde perseguís a la gente que ya interactuó o con tu perfil de redes o pasó por la página mayorista y volver a llevarlo a la página mayorista. Totalmente, totalmente. No, está perfecto, Max. Yo creo que con esto, bueno, hay un montón para analizar y para investigar y poner en marcha. Y está buenísimo que haya una ruta, por lo menos para este canal, que tiene sus particularidades y mucha gente se pregunta cómo mejorarlo, cómo arrancar o cómo crecer en la venta mayorista. Y estas herramientas son increíbles, están al alcance de todos y se puede empezar, como ya dijiste, con súper bajo presupuesto. Espero que esta conversación te haya sido útil. Hoy, si no tenés un catálogo y no aplicás visibilidad y estrategia, vas a quedar fuera de mercado. Por eso es muy importante lo que Max compartió, estas herramientas que te van a permitir llegar a esos objetivos y además evitar la consulta y la atención a clientes que no son los clientes que vos necesitas. Si querés seguir aprendiendo cómo digitalizar tu canal mayorista, suscríbete al canal. Si necesitas una plataforma 100% adaptada a la venta mayorista, entrá a Ventas por Mayor, que seguro te podemos ayudar. Hasta la próxima.